Muy buenos días, nuevamente les habla el profesor David Zanga, ahora para hablar un poquito de química. Vamos a hablar de materia, de energía, la equivalencia entre las dos, propiedades de la materia y cosas relacionadas. Empecemos. El universo está hecho, como ya sabemos, de materia, de energía, ¿no? En su totalidad. ¿Pero qué son? A inicios del siglo XX la gente lo tenía bien claro. Materia era todo aquello capaz, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y energía era todo aquello que puede producir un trabajo. O dicho de una manera más sencilla, todo aquello capaz de mover la materia. ¿Sí? Sin embargo, a partir de 1905 y gracias a este señor, Albert Einstein, ¿no? Y la cosa ya no estaba tan clara, ¿no? Había una relación en realidad entre las dos. Albert Einstein nos dice que si bien es cierto no son lo mismo, pero la materia y la energía son dos formas diferentes de la misma cosa. O sea, hay una equivalencia entre las dos. Incluso nos da una ecuación. Nos dice que la energía es igual a la masa de la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. O para que te recuerdes, mira, en mnemotecnia, mi energía es mi café al cuadrado. ¿Ya? Ahora, esta ecuación, si la examinamos con más calma, y al ser el valor de al ser c la velocidad de la luz y al tener un valor muy alto, ¿no? Si sacamos cuentas, nos estaría diciendo que pequeñas cantidades de materia se pueden convertir en enormes cantidades de energía. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A ver, mire, calcula la energía de 1 gramo de materia sustancial. ¿Ya? ¿Sí? A ver, reemplazamos la ecuación. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Y si la elevamos al cuadrado nos daría 9 por 10 a la 16. Y 1 gramo de materia en kilos, ¿no? Que es el sistema internacional, sería 10 a la menos 3 kilos. Si reemplazamos los valores en la ecuación aquí, ¿no? Nos sale que la energía de 1 gramo de materia sería, ¿no? 9 por 10 a la 13 joules. La enorme cantidad de 9 por 10 a la 13 joules. O sea, un gramito de materia se puede convertir en 90 millones de joules. ¿Sí? Ahora, esto que parece poco creíble en realidad no era así, no era muy cierto. ¿Ya? Por ejemplo, en las explosiones nucleares que finalizaron la Segunda Guerra Mundial, con la lamentable desaparición de 2 ciudades, ¿no? Demostraron que efectivamente esta que parecía fantasía era realidad, ¿no es cierto? Básicamente después Einstein creo que se arrepintió de hacer estos descubrimientos, ¿no? O al menos de que la humanidad los use de una manera tan deplorable. Pero bueno, sigamos con el tema. Ahora nuestra concepción de materia ya ha cambiado un poco. Ya no decimos que la materia y la energía son dos cosas totalmente diferentes. No. Ya nuestra concepción más moderna es la siguiente, ¿no? Que la materia puede existir de dos maneras. Puede existir condensada o dispersa. Cuando está condensada justamente es que tiene esas propiedades, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿ya? Y en este caso se le llama cuerpo material o materia sustancial, por ejemplo, ¿no? Piedras, aire, agua, en fin, ¿no? Seres vivos, ¿ya? En cambio, cuando está dispersa o enrarecida o extremadamente diluida, se conoce como energía, ¿ya? ¿Sí? Que si bien es cierto no ocupa volumen, ¿no? Un lugar en el espacio, ¿ya? Sin embargo, sí se manifiesta, ¿no? Como energía eléctrica, como calor, como luz, ondas electromagnéticas, en fin, ¿ya? Bueno, ahora, la materia tiene una estructura, ya si nos concentramos más que todo en la materia, ¿no? La materia tiene una estructura que ya conocemos. La materia se puede dividir, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede dividir? A ver, vamos a ver. Primer grado de división. De cuerpo a partículas. Este es fácil, ¿no? Convertir un cuerpo de materia a partículas se hace mediante procesos mecánicos, como por ejemplo, ¿no? Ya triturado moler, ya, sí, o espolvorear, dispersar. Bueno, acá pues obteniendo partículas y de paso matando moscas. En cambio, para dividir partículas hasta moléculas ya requerimos otro tipo de procesos físicos. Por más que trates de moler y moler y moler, las partículas solo se van a convertir en partículas más chiquitas. En cambio, procesos físicos como por ejemplo disolver, acá tenemos a alguien experto en disolver, o si no,
evaporar, nos permiten aislar a las moléculas, tener moléculas solitas, aisladas. Si vemos bien el proceso de disolución desde cerca, aquí nota que el solvente está rodeando y está separando a las moléculas del soluto. Y aquí ya las vemos aisladas, ¿no? Separadas. En la evaporación, las moléculas que obtienen la energía suficiente escapan de manera aislada. Lo mismo pasa en la ebullición, ¿ya ves? El siguiente paso, dividamos moléculas hasta convertirlas a átomos. ¿Se puede? Pues claro que sí, pero ya no mediante procesos físicos. Ahora vamos a necesitar que los enlaces se rompan. Entonces vamos a usar procesos químicos, reacciones químicas. Si quieres tener átomos aislados, tienes que romper los enlaces y así los vas a obtener. Acá tenemos, por ejemplo, una combustión, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿los átomos se pueden dividir? ¿Podemos hacer el siguiente paso? Es decir, convertir los átomos a partículas subatómicas. Al inicio de la historia científica se pensó que no, pero ahora sabemos que sí es posible. Claro que no es tan sencillo. Se hace mediante procesos nucleares en unos aparatos conocidos como los rompeátomos o aceleradores de partículas, que básicamente son kilómetros y kilómetros de magnetos muy potentes. Algunos incluso, como el de Francia, el del CERN, CERN, está prácticamente debajo de toda la ciudad. Aquí estamos viendo cómo un neutrón hace que este átomo de uranio se pueda partir en dos, liberando otras partículas subatómicas. Las explosiones nucleares también, ¿no?, liberan partículas subatómicas. Es decir, ya ahora está demostrado que los átomos sí se dividen, pero no es fácil. Se hace mediante procesos nucleares. Ahora, ¿las partículas subatómicas podrán seguir dividiéndose? La respuesta es aparentemente sí, pero no todas. Algunas pequeñas, ¿no?, como el electrón, que está en el grupo de los llamados leptones, ya no se dividen más, ya son partículas últimas, fundamentales. Pero los neutrones y los protones pertenecen a una categoría diferente. Son los llamados hadrones. Y aparentemente estos hadrones están formados por unas partículas mucho más pequeñitas que se llaman quarks. Digo aparentemente porque no se ha terminado de demostrar del todo, ¿no? En eso están trabajando. Ya, pero en todo caso, si logra hacerse, se va a hacer en los llamados aceleradores de partículas. Tenemos la esperanza de que se logre y va a ser mediante procesos nucleares. Ya hay bastantes avances al respecto. Aquí vemos cómo se ven los aceleradores de partículas por dentro. Bien, ¿qué más tenemos? Las propiedades de la materia. La materia tiene bastantes propiedades. Se organizan en general en dos grandes grupos: las propiedades físicas y las propiedades químicas. La diferencia entre las dos es que las físicas son superficiales, es decir, no hay que hacer mucho esfuerzo para notarlas, para evaluarlas o evidenciarlas. Por ejemplo, mira, peso, volumen, densidad, inercia, temperatura, color, olor, sabor, maleabilidad, ductilidad, elasticidad. Tú las puedes apreciar sin necesidad de alterar la estructura de la materia, es decir, sin romper sus moléculas, sin romper sus enlaces, sin desordenar sus átomos. En cambio, las propiedades químicas, aquí, son más profundas, más escondidas. Estas propiedades se evidencian solamente cuando tú alteras la estructura de la materia, cuando rompes sus moléculas, rompes sus enlaces y desordenas sus átomos. Por ejemplo, tenemos aquí la combustibilidad. La única manera que tú sepas si una sustancia se quema o no es si le metes fuego, pues, ¿no? Ahora, la oxidación también, la corrosión, la reactividad o la falta de reactividad, las propiedades periódicas como la electronegatividad, la afinidad electrónica, la acidez y lo contrario de la acidez, que es la alcalinidad, también son propiedades químicas. Como dijimos hace un momento, las propiedades físicas son fáciles de determinar, son superficiales. Clarito veo que este vinagre es transparente, ¿no?, que este bicarbonato de sodio de la sal de Andrews es blanco, pero las propiedades químicas están escondidas. Yo no sé qué va a pasar si es que los mezclo los dos. Solamente lo podría saber si lo mezclo y efectivamente si se altera la estructura de esta cosa. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? A ver, a la una, a las dos, vinagre y sal de Andrews.
Uy, interesante. Bueno, dice que esta cosa libera CO2, vamos a ver si es cierto. Mira, que tengo fuego y ya no tengo fuego. Justamente dice que el gas que se libera es CO2, que es incombustible y se usa para apagar incendios. Ahora, las propiedades físicas incluso se pueden distinguir en dos tipos, ¿no? Por ejemplo, algunas propiedades físicas son proporcionales a la masa, es decir, a más masa, más propiedad. A estas se les conoce con el nombre de extensivas. Propiedades proporcionales a la cantidad de masa. Por ejemplo, ¿no? A más masa, más volumen. A más masa, más peso. A más masa, más inercia. La inercia, recuerda que es la tendencia de una masa a mantenerse en movimiento. Si de pronto algo te frena, tu cuerpo quiere seguir para adelante. Es lo mismo que pasa cuando la combi frena de golpe y tú te quieres ir de cabeza. Bueno, la gravedad también es extensiva porque a más masa, más gravedad. Lo mismo que la impenetrabilidad, la divisibilidad, la capacidad calorífica y la presión de un gas. Con la presión de un gas a veces surgen dudas, pero si lo piensas, a más moles de gas, mayor presión en un recipiente. Ahora, la gravedad es una fuerza muy misteriosa. Es una fuerza que no ha sido descifrada ni siquiera por Einstein o por Stephen Hawking, eminencias en este campo. Pero algo sí sabemos, ¿no? Sabemos que si consideramos que una masa es muy grande, dice que puede incluso curvar el espacio de manera que va a hacer que los objetos que la rodean se acerquen a ella. Esa sería una manera de ver, ¿no? La gravedad. Hay un asunto que hay que aquí aclarar bastante bien. ¿Peso y masa son lo mismo? Y la respuesta definitivamente es que no. La masa depende de la cantidad de átomos o moléculas que tengas y básicamente no varía. Bueno, según Einstein podría variar un poco a aceleraciones muy grandes, a velocidades muy grandes cercanas a la luz, pero si estamos en las mismas condiciones, la masa es invariable. En cambio, el peso no. El peso depende de la gravedad, o sea, es la masa, pero afectada por la gravedad. A más gravedad, más peso. Por ejemplo, en la Tierra, si tú pesas 60 kilos, en la Luna solo pesarías 10 kilos porque la gravedad es la sexta parte, ¿no? En cambio, tu masa sigue siendo la misma. Bueno, esperemos que quede claro eso. Peso y masa no son lo mismo. Ahora, vamos con otra propiedad. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando los cuerpos no podían ocupar a la vez el mismo espacio? Claro, esa propiedad se llama impenetrabilidad y debido a esa propiedad, si tú metes esta piedra aquí, esta piedra va a desplazar un volumen de agua, equivalente a su volumen. Este truquito nos sirve para determinar el volumen de objetos irregulares, como una piedra. No podemos, un objeto irregular, estar midiendo el alto, ancho, largo, no. Bueno. Hay una propiedad muy interesante que la hemos mencionado hace un rato, ahora la desarrollaremos un poquito más, la llamada capacidad calorífica, que básicamente es la cantidad de calor que un cuerpo puede absorber y eso va a depender de su masa. Por ejemplo, grandes masas de agua, como el lago Titicaca y otros más obviamente, de día absorben grandes cantidades de calor y de noche lo van liberando poco a poco. Esto es importante para regular el clima en la zona. Si no fuera por el lago Titicaca, toda esta zona del altiplano sería peor. Es decir, el ambiente, el clima sería muy hostil, con variaciones de temperatura muy grandes y que harían más difícil la vida ahí. La presencia del lago, en general, ayuda a templar un poco, a regular el clima. Pero claro, hay que recordar, ¿no? Esta propiedad, ¿cómo se llama? Capacidad calorífica, que también depende de la masa. Y las otras propiedades. Cuando una propiedad no depende de la masa o no es proporcional a la masa, da lo mismo si tenemos una masa grande o chiquita, la propiedad se manifiesta igual. Entonces, a esta propiedad se le conoce como propiedad intensiva. Las propiedades intensivas suelen ser propiedades particulares también, es decir, que los tienen ciertos tipos de materiales y otros no. Vamos a mencionar las más conocidas. Por ejemplo, la densidad. La densidad no depende del tamaño de la muestra, la densidad se da por gramo. Por ejemplo, el agua, ya sea en un vaso o en una piscina, igual su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, es una constante física. La temperatura
también es intensiva, el color, olor, sabor, la dureza y tenacidad, haciendo la aclaración, la dureza es la resistencia a ser rayado, por ejemplo, el diamante es duro, en cambio la tenacidad es la resistencia a ser roto. La madera es tenaz, no es dura porque tú la puedes rayar fácilmente con tu uña, pero es tenaz, a ver, rómpela, es difícil de romper. Los metales tienen dos propiedades muy interesantes, la maleabilidad, que es la capacidad de volverse láminas, y la ductilidad, que es la capacidad de volverse hilos finos. Ambas no son de toda la materia, son propiedades particulares y por lo tanto son propiedades intensivas que no son proporcionales a la masa. El calor específico es una constante de física también, entonces es intensiva. La viscosidad, la tensión superficial. Esta tensión superficial es la fuerza que se desarrolla en la superficie de un líquido debido a la atracción de las moléculas de la superficie. En el agua es lo suficientemente fuerte como para permitir que un mosquito pueda caminar encima del agua sin problemas. Bueno, las propiedades intensivas no se pueden sumar, en cambio las extensivas sí. Por eso se dice que las propiedades extensivas, aparte de ser proporcionales a la masa, también son aditivas. Por ejemplo, ¿no? 2 kilos con 3 kilos, 5 kilos se pueden sumar directamente. Las intensivas no son aditivas. Dado que las propiedades químicas son particulares, estas siempre son intensivas. No hay una propiedad química que sea extensiva, ¿no? Y como ya vimos, las propiedades químicas están escondidas, están ocultas. Y la única manera de averiguarlas es alterando la estructura de la materia, su fórmula química, ¿no? En esta ocasión, ya que está de moda la desinfección, tengo aquí, ¿no?, el cloro, o mejor dicho, hipoclorito de la lejía. Ya tengo ácido muriático. Tengo un detergente de amonio, muy buenos desinfectantes. Y yo digo, ¿qué pasará si los mezclo, si saco un súper desinfectante? Y ahí me tengo que detener y decirte que ten cuidado con eso. Si bien las reacciones químicas son muy interesantes, también pueden ser traicioneras. Si tú quieres sacar un súper desinfectante, te recomiendo que no lo hagas. Cuando estas cosas se mezclan, liberan gases venenosos. Por ejemplo, si yo mezclo los tres, lo primero que se va a liberar es gas cloro, que es muy tóxico para tus pulmones, y otros gases venenosos más. Así que a tener cuidado y a ser muy prudentes. Bien, dicho esto, terminamos por hoy día. Muchas gracias.